Dios les bendiga, estimados estudiantes. Un gusto poder saludarles. Eh, bien, vamos a continuar con la unidad número 3 de la materia de historia para el segundo de bachillerato. Y el tema es búsqueda de la identidad en Latinoamérica. Debido a que dentro de nuestro continente americano había habido diferentes incursiones, tanto de españoles como de europeos en cuanto a conquistas, se tuvo que hacer, en algunos casos, pues hubieron el mestizaje, que era la unión entre una raza y otra raza, por decirlo así, los españoles y los incas o los mayas, en este caso los aborígenes indígenas. Fue así que llegó un momento determinado donde pasó mucho tiempo y la gente, pues, tanto los mestizos que ya se fueron creando en su época, vino el liberalismo y proyecto de querer nacionalizarse, ya de querer tener, pues, no un yugo del español, ya no querer estar bajo el dominio de los españoles o de la corona española, sino pues tener una independencia, se puede decir, jurídica, cívica, como país. En este caso particular del Ecuador, los liberales empezaron sus luchas en 1864, pero no fue hasta 1895 que tomaron el poder. Con la Revolución Liberal Radical, liderada por el manabita Eloy Alfaro, el general Eloy Alfaro. Eh, en las líneas generales, los liberales proponían incorporar derechos políticos y civiles a la Constitución, como el voto universal, la abolición de la esclavitud y la eliminación de los impuestos indígenas, separar el Estado y la Iglesia, fomentar las exportaciones de los productos, invertir en infraestructura para desarrollar la economía. Ecuador, del auge petrolero a la migración. Así dice este título que vamos a tratar en esta diapositiva. La exportación del petróleo empezó en 1928, actividad que estaba en manos de empresas transnacionales. Mientras tanto, los principales exportadores seguían siendo productos agrícolas, primero de cacao y luego de banano. Sin embargo, podemos rescatar que desde el año 1968 se descubrieron yacimientos en la Amazonía, despertando el interés de las compañías extranjeras. Crisis de la deuda externa. Pese a lo importante del ingreso petrolero desde 1972, la confianza en la riqueza petrolera detonó el endeudamiento externo, tasas de 1 y 2%, con lo que la deuda creció casi 22 veces la forma que se sostenía. Esto de aquí normalmente lo hacía el Ecuador porque tenía pocos tipos de exportaciones. Se dependía bastante o se depende bastante del petróleo, porque es un país petrolero. Entonces, a cambio del petróleo, nuestro país, pues, lógicamente vendía el petróleo y muchas veces se endeudaba. Dejaba endeudado el país con el objetivo de hacer carreteras, vías para la salud, para la educación, crear hospitales. Esto contribuyó, pues, de alguna manera que la deuda externa creciera más, cada vez más. Casi 22 veces la forma sostenida. Pasó de 260 mil millones de dólares en 1971 a 5.869.000 al cierre de 1981, queridos estudiantes. La deuda pasó de representar el 16% del Producto Interno Bruto, que se le llama el PIB. PIB es Producto Interno Bruto, al 42% del PIB en ese mismo lapso. Imagínese usted, queridos estudiantes, que del 16
por ciento pasar al 42% del Producto Interno Bruto. Por otra parte, la inversión en educación y salud fue significante y no se modificó la matriz productiva, dependiendo del exterior y de la exportación de productos primarios. O sea, principalmente, como les decía, pues, por ejemplo, se exportaba el cacao, se exportaba productos básicos como las flores y cosas sencillas así en las cuales no se tenía mayores ingresos. Por lo cual, pues, el Ecuador ha dependido muchas veces, se puede decir, de la materia prima o de esto que se lo conoce como el petróleo y los yacimientos que se han ido dando o se han ido explotando por empresas extranjeras. Luego ocurrió, pues ya generalizando un poco, la sucretización. Esto ocurrió en 1983. El gobierno de Osvaldo Hurtado asumió la deuda privada en dólares. A cambio de esto pagarán el equivalente en sucres. Esta medida fue conocida como la sucretización. Dichos pagos nunca fueron efectuados y el Estado asumió enteramente la deuda de los empresarios. Durante el gobierno de León Férez Cordero, la deuda se incrementó en la devaluación del sucre frente al dólar. Esto muchas veces es porque la inflación a nivel global pues aumenta, produciendo que el sucre en esa época, hasta entonces que funcionaba, pues disminuya el valor o cueste más que el dólar. Entonces por eso mientras el aumento o en la globalización se aumentaba, pues se puede decir la forma de trabajar con esto y el costo del dólar era mayor que el sucre. Esto producía una inflación mayor, produciendo que cada vez nos endeudáramos muchas veces hasta 50% más de lo que habíamos quedado en deuda. Esto ocurría en los años 1983 respectivamente. Podemos ver que también dentro de lo que es el marco de, de los presidentes cada vez ha ido reformándose, y aquí tenemos también, luego de la destitución de Lucio Gutiérrez en el año 2005, la presidencia fue asumida por el vicepresidente Alfredo Palacios en medio del clamor e innumerables clamores sociales que habían motivado la rebelión de los forajidos. Esta rebelión fue a punto de la partida del proceso político que llegó al poder de la mano de Rafael Correa Delgado. La Revolución Ciudadana. Correa, ministro de Finanzas de Palacio, renunció a su cargo el 8 de agosto del mismo año por su desacuerdo con las medidas económicas propuestas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, así como el rechazo a un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Esto produjo que de alguna manera pues la Revolución Ciudadana naciera justamente por estas épocas, donde pues uno de los principales, se puede decir que actores que estuvo en parte de aquello fue el economista Rafael Correa. Fundamentos ideológicos. La Revolución Ciudadana se nutre ideológicamente de la Revolución Liberal de Eloy Alfaro, el socialismo del siglo XXI, y a partir de aquello, en esta época, cuando quedó pues Rafael Correa como nuevo presidente, se creó también una nueva constitución. Correa postuló para las elecciones del 2006 y ganó al año siguiente. Firmó un decreto de convocatoria a la consulta popular para una asamblea constituyente que redacte una nueva constitución. En vista de que el Congreso se opuso a la convocatoria, el Tribunal Supremo Electoral destituyó a un gran número de diputados, que en esa época era el Congreso, y convocó a elecciones para las asambleas nacionales constituyentes, la cual fue conformada con la mayoría del partido oficialista Alianza País.
En cuanto al alcance de la Revolución Ciudadana, lo que avanzó a hacer en su gestión, en cuanto a economía, la gestión de Correa se ha caracterizado por la reestructuración de la deuda con el fin de disponer de recursos necesarios para la inversión social e infraestructura. En cuanto a la inversión social, el Plan Nacional de Desarrollo del 2007 al 2019, Plan Nacional del Buen Vivir del 2009 al 2013 y el Plan Nacional del Buen Vivir del 2013 al 2017. La infraestructura durante la Revolución Ciudadana se han recuperado y se han construido vías, aeropuertos, hidroeléctricas, refinerías, petroleras, trasvases, proyectos multipropósito para evitar inundaciones y proveer agua a zonas agrícolas a todo el año, superando el rezago de décadas que se encontraba la infraestructura nacional a pesar del auge petrolero. Bien, queridos estudiantes, esto es lo que hemos visto en cuanto a lo que se refiere a la materia de historia. Dios les bendiga.